Em, Vamos a partir. Hola a todos. Desde los comités de Escora junto con ESCOME de IFIMSEUC damos inicio a la charla que va a tener de tema educación sexual integral. Quiero recordarles que está dividida en 2 días, hoy día y mañana. Y el día de hoy tendremos a Danilo Urbina Peña, quien es psicólogo clínico, sexólogo, director de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad EdSex y miembro de la Sociedad Chilena de Sexualidades Sochisex. Así que lo dejamos como anfitrión para que parta nomás. Súper. Ya. Muy bien, gracias Tamara por la presentación. Gracias por participar de este espacio, sabiendo que es un tema muy, muy importante, muy urgente, el que vamos a conversar no solo hoy día, sino que en la serie de todas estas exposiciones que están organizando. De hecho, gracias también al equipo que está organizando esta actividad, porque efectivamente es urgente hablar de las cosas que vamos a hablar hoy día, entendiendo que son temas súper actuales. O sea, se ha estado legislando sobre el tema de la educación sexual integral en nuestro país. Tuvimos la triste noticia la semana pasada de que no fue aprobada también ahí el proyecto de ley. Vamos a hablar un poquito de eso también ahora. Y porque también entendiendo que del área de la medicina y principalmente de la Universidad Católica de Chile, que entiendo que probablemente pertenece a la mayoría de ustedes, también es un lugar en el cual tenemos que poner estos temas, tenemos que hablar de esto. Yo también estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile, soy psicólogo, y desde ahí, al menos mi experiencia en la universidad fue muy de invisibilizar la existencia de estos temas, en algunos espacios incluso hablarlos con unas miradas más patologizantes, más negativas, pero mucho de patologizarlo también. Eh, yo fui parte de un equipo que surgió el año más o menos 2010 en un momento, que fue Queer UC, que no sé si existirá todavía, que si existe todavía quizás tomó otra connotación, que fue un grupo de estudiantes que querían posicionar el tema de las disidencias sexuales dentro de la universidad y entendiendo que es un espacio eh, que sigue siendo tremendamente conservador en muchas áreas, fue un tema. Nos negaron el uso de salas, nos negaron espacios para poder hacer actividades, siendo que lo hacíamos muy desde lo académico también. Entonces, por lo menos respecto al ámbito de la sexualidad en general, eh, aquí puntualmente yo les di el tema de las diversidades, pero en el ámbito de la sexualidad en general, hablar también sobre la sexualidad en la niñez, ya también es un tema que genera miedos, resquemores, resistencia. Así que les voy a proponer que aprovechemos ahí al máximo este tiempito para conversar al respecto y en base a eso podamos ir reflexionando sobre cuál es nuestro lugar en este espacio. Solo para confirmarme, no sé si Tamara o Isidora me podrán comentar, el público, ustedes que están acá, de qué áreas son, para también tener como una idea de con quién estoy hablando, con quiénes estamos acá. Yo supongo que son principalmente de medicina de la católica por el grupo, pero en verdad no lo sé. Sí, está organizado por IFIMSA, que tiene que ver con la carrera de medicina, en este caso de la Universidad Católica, pero está abierto como en general a cada persona que quisiera participar, así que tenemos público variado. Súper fantástico. Entonces voy a tratar también ahí de eso. Si lo pueden comentar en el chat sería súper entretenido para conocerle. Me imagino que hay estudiantes y también hay profesionales, así que también interesante saber las áreas que están, desde la obstetricia, de la neuropsicología, que interesante, súper. Entonces, me sirve un poquito contextualizar ahí en qué áreas están para también tratar de hacer este espacio mucho más aterrizado a las realidades en las que se encuentran. Gracias Geraldine y Catalina por comentarlo, Javiera también, súper. Entonces, mientras me van ahí comentando las áreas de las que están, voy a compartir pantalla para mostrarles aquí esta presentación. Denme un segundito. Acá estamos. Ya, primero que todo, el tema que se me invitó a conversar con ustedes tiene que ver con la sexualidad en la niñez y adolescencia, entendiendo el contexto de reflexiones que están haciendo sobre la educación sexual íntegra. En este escenario, lo que principalmente me gustaría plantearles es primero entender qué está pasando al respecto de este tema, cuál es la situación sobre esto en Chile principalmente.
Si se recuerdan bien, hace no muchos años atrás, el 2017, apareció este bus en nuestro país, que el bus llamado el Bus de la Libertad, que venía desde una organización internacional, estuvo antes en España, estuvo en otros lugares del mundo con otros mensajes. En nuestro país, este bus tenía el mensaje hashtag con mis hijos no se metan. Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá, menos Estado, más familia. Ese mensajito, Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá, hacía alusión a un libro del móvil, que hablaba, este libro de Nicolás tiene dos papás, y hablaba sobre las familias diversas. Esta intervención que se hizo con este bus, que fue bastante polémico y que incluso generó un bus distinto del móvil que tenía otro mensaje distinto sobre también la educación sexual y la diversidad, ya nos muestra que desde hace varios años atrás, no solo en Chile, sino que a nivel internacional, ha existido un movimiento muy fuerte desde algunos activistas en el ámbito muy relacionado como a la idea de la protección a la familia, de que hacer espacios de educación sexual en la niñez puede generar mucho daño, puede generar muchos riesgos, muchos peligros. Por un lado se habla de este concepto de la identidad de género, que sería lo que proponen los grupos que hacen educación sexual integral, que sería dañino para la niñez. Por otro lado se habla de que con la educación sexual integral lo que vamos a estar haciendo es incitar a el acto sexual, vamos a sexualizar a la niñez. También dentro de esa misma lógica se habla de que como somos las personas adultas las que estamos hablando de estos temas, aquí habemos muchos pedófilos que estaríamos también aprovechándonos de esto para aprovecharnos de los niños y generar situaciones de abuso, y así una sinfín de ideas que están tremendamente erróneas, que están tremendamente basadas en ignorancia y en mentiras, porque cuando hablamos realmente de qué es la educación sexual integral, vamos a estar hablando de algo muy distinto, que busca proteger, cuidar y disminuir los riesgos de todas estas posibilidades que tienen que ver con el desarrollo integral de una persona. Y la otra cosa importante respecto a este bus también tiene que ver con esta idea de a quién le corresponde la educación sexual integral. Porque ese bus habla de con hijos no se metan, deberíamos ser las familias las que efectivamente decidamos qué aprenden o no nuestros hijos, hijas, y el Estado, pensando en que el Estado se manifiesta ahí en los establecimientos educacionales, en los colegios, no debería tener ningún rol en esto, no debería hablar de sexualidad porque es el rol de la familia. Aquí nos encontramos con una paradoja muy compleja, porque por un lado esa idea también está basada en mitos, en desinformación, entendiendo que se les va a quitar el derecho a las familias de educar a sus hijos, y no es así. O sea, ojalá que las familias participen activamente en todo este proceso. Esto no excluye que también puedan entregar sus valores a sus hijos. Y por otro lado, la paradoja compleja es que las personas que estamos en la etapa de adultez, que somos mamás, papás, cuidadores, probablemente tengamos también una educación sexual pésima en nuestra propia historia. Si es que quizás tuvimos en algún momento un espacio de educación sexual, probablemente el modelo de educación sexual que tuvimos fue desde la represión, fue desde la culpa, fue desde miradas, desde solo la abstinencia y no entregar realmente herramientas, actitudes, habilidades. Entonces también esa información es súper importante, lo que tiene que ver con que se espera que haya adultos que hagan educación sexual cuando ni siquiera estos adultos han tenido el acceso a una educación sexual en sus vidas. Entonces, ¿qué información efectivamente van a transmitir que sea de utilidad y de apoyo para sus hijos e hijas? O sea, ahí también hay una paradoja bien interesante. Entonces, con estas ideas, me interesa como ya ir un poco reflexionando sobre qué está pasando en nuestro país, y a raíz de eso nos encontramos con estos desafíos, con el proyecto de educación sexual integral que se estuvo tratando de legislar en nuestro país, que estuvo discutido también ahí en los distintos estamentos de lo legal, y cómo a su vez tenemos por otro lado estos discursos de las familias o de personas representantes de estos grupos que plantean lo terrible que es posicionar estos temas. A la izquierda vemos, se me olvidó el nombre de la activista Marcela Aranda, con las imágenes del libro de las 100 preguntas sobre sexualidad adolescente, que fue un libro que surgió también ahí, si no me equivoco, el 2017, 2016, que también fue súper polémico en nuestro país porque hablaba sobre, importante hablar sobre la educación sexual en el momento de la adolescencia, pero
estaba abordado desde cuáles eran las preguntas efectivas de adolescentes de 14 años en adelante. Ese libro tuvo un proceso muy, muy bonito porque significó escuchar realmente a las personas que iban a recibir esta información, este contenido, y no generar una mirada, un pensamiento más adultocéntrico del que seamos los adultos quienes pongamos en ese libro qué es lo que nosotros creemos que ellos deberían saber, qué es lo que nosotros queremos que ellos necesitan desarrollar, cuáles son sus reales preguntas según lo que nosotros pensamos. Ese tipo de pensamiento que pasa transversalmente en muchas áreas tiene que ver con no hacer espacios de participación o de escucha realmente, de no considerar la niñez y la adolescencia como procesos en las que las personas son sujetos de derecho y se plantea esta idea de ser más bien objetos de derecho, que también tiene que ver mucho con esta discusión en las familias. Como que mi hijo es un objeto, es mi hijo, y yo tengo derecho a decidir qué aprende o no. Versus la idea de tiene todo el derecho también a poder acceder a una información que sea adecuada, obviamente, a su ciclo vital. Eso es muy importante, eso es otro gran mito acerca de la educación sexual integral, de que vamos a hablar contenidos inadecuados para su momento vital, y no es así. Lo que estamos haciendo es hablar de contenidos que tienen que ver con lo que esa persona en ese momento del ciclo vital es capaz de entender, algo que no le va a generar daño, algo que le va a dar herramientas para la vida y que va a ser integral. No vamos a hablar del acto sexual en una etapa inicial, en la infancia inicial. Vamos a hablar de otras cosas que tienen que ver con la educación emocional, el cuidado del cuerpo, la higiene, la autonomía, el consentimiento, etcétera, etcétera. Así que también a raíz de estas cosas que están pasando en Chile hace no mucho tiempo, este libro polémico que se los recomiendo para quienes no lo hayan visto, está disponible gratuito en internet, en PDF, las 100 preguntas sobre sexualidad adolescente. Es un libro muy bonito y que yo les comento con detalle su elaboración porque yo fui uno de los culpables del libro en su existencia, así que van a ver mi nombre por ahí también en las personas que lo construimos, en el momento que estaba trabajando en la Municipalidad de Santiago en un programa de adolescentes. Después podemos conversar un poquito más de eso. Y el momento actual, que tiene que ver con la situación en la cual se rechaza el proyecto de educación sexual la semana pasada. Esta noticia es de hace justito una semana atrás, el 15 de octubre, entendiendo qué significa eso. Desde el equipo que trabajo yo, la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, hemos reflexionado mucho sobre esto, como que, ¿qué hay detrás? Realmente de que la gente no quiera legislar sobre este tema, no quiera que sus hijos adquieran herramientas, no quiere que sus hijos sean más felices en torno a su desarrollo integral. Tiene que ver con desinformación, tiene que ver con mitos, tiene que ver con una mirada represiva sobre la sexualidad en general, tiene que ver con negligencias. De hecho, no sé si han escuchado que ese es un argumento que ocupan a veces la familia. El decir, hay países donde te pueden llevar a la cárcel si es que te opones que el colegio haga educación sexual integral. Yo no sé qué tan cierto será eso, es un argumento que he escuchado, pero tiene que ver también con la idea de que, entendiendo esta mirada de derechos, derechos humanos, todas las personas tenemos derechos que implican acceder también a educación, acceder a información integral. Entonces, cuando le negamos a una persona acceder a educación, como sería la educación formal académica, obviamente si un papá hace eso y le niega el derecho a la educación a un hijo, sería una situación de negligencia, sería una situación de maltrato. Acá pasa lo mismo. También le estamos negándole el derecho a niños, niñas, adolescentes a que accedan también a información centrada también en su desarrollo integral. Estamos generando personas con menos herramientas, estamos generando consecuencias que tienen que ver con personas que probablemente vivan una sexualidad en el futuro con menos posibilidad de que sea, por un lado, satisfactoria y por otro lado, saludable, segura, que no solo disminuye el riesgo de acceder a una situación en torno a una infección de transmisión sexual, sino que también a cómo nos vinculamos, a cómo efectivamente el no hacer educación sexual integral tiene un impacto en relaciones de violencia, en situaciones de abuso, en situaciones de no consentimiento. Cuando hacemos educación sexual integral, no solo educamos en el que una persona sea capaz de decir que no, si es que algo no le apetece, sino que además educamos en el que no tengamos a más personas violentas, a más abusadores. También la educación del consentimiento tiene que ver con respetar al otro. Entonces, dentro de toda esta reflexión, es fundamental entender que el que no se haya aprobado este proyecto de ley tiene muchas consecuencias a nivel también del desarrollo como sociedad. Entonces,
voy a parar aquí porque podría seguir apasionado hablando de esto, pero hay muchas otras cosas que les quiero comentar. Y así también les dejo con las ganas de seguir profundizando en el tema. Voy a hacer algunas definiciones que creo que son importantes, entendiendo que esta es la primera charla de las que van a tener. Definir brevemente, cuando hablamos de sexualidad, de qué vamos a estar hablando, porque siento que si vamos a hablar de educación sexual integral, es importante que definamos qué vamos a entender por sexualidad. Y dentro de esto, ya para cuestionar también lo que la gente normalmente entiende cuando hablamos de lo sexual, tiene que ver, claro, con el ámbito del erotismo, el placer, pero también tiene que ver con muchas otras cosas, con el desarrollo de nuestra identidad, con los papeles de género, con la reproducción, con la intimidad. A veces cuando hablamos de educación sexual creemos que solo estamos hablando o de lo erótico o de lo reproductivo. Sin embargo, hay muchos otros ámbitos que involucra también esta vivencia de la sexualidad, que es importante entender que es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de toda la vida. Una persona que no tiene actividad sexual no implica que sea una persona que no tenga una vivencia de la sexualidad. Todos tenemos vivencias de la sexualidad, porque tiene que ver con cómo nos vinculamos con nosotros mismos y con las otras personas. Puede ser que no llevemos a cabo todas estas prácticas, pero sí tenemos una experiencia de la sexualidad que es necesario poder acompañar, educar. La sexualidad se puede expresar y vivir mediante todas estas áreas, tanto los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y en las relaciones interpersonales. Y como les decía recién, no todas ellas se expresan siempre. Puede ser que yo no tenga necesariamente un deseo sexual en este momento, pero sí probablemente voy a tener creencias respecto a la sexualidad, pensamientos, quizás tengo prácticas o no. Entonces se expresa de muchas formas y además está influenciada por una infinidad de factores. De hecho, gran parte de esta diapo que está acá tiene que ver el por qué mi equipo se llama como se llama. Nosotros somos el equipo de la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, entendiendo que es un área que es fundamental entenderla, no solo en que lo aborden los profesionales de la psicología o de la medicina o de la obstetricia, sino que es fundamental generar esta mirada, nuevamente, integral, en el cual nosotros nos debatimos cuando le pusimos el nombre al equipo. ¿Cuál concepto será el más adecuado? ¿Será multidisciplinario? Puede ser, es bonito, suena bien, pero ese concepto tiene que ver con que hay varias disciplinas, pero no necesariamente se conectan entre sí. Está el concepto de lo más interdisciplinario, donde claro, hay una relación, pero entendiendo lo que para nosotros significa la sexualidad, considerando esta profundidad, este diálogo, esta conexión, el concepto de lo transdisciplinario nos hizo mucho más sentido entendiendo que es fundamental no solo estar juntos en esta interdisciplinaridad, sino que también cruzarnos, también mezclarnos, también yo necesito tener una base de las otras áreas y además necesito tener redes para poder entender que yo no voy a poder abordar todo. Como psicólogo yo puedo abordar algunas cosas, pero otras necesito derivar a médicos si es necesario. Yo necesito derivar a kinesiólogos si hay que hacer un trabajo del piso pélvico. Necesito derivar con fonoaudiólogos y también quizá hay un tema de la voz que tiene que ver también con la identidad de esa persona. Necesito derivar a profesionales que manejen cada área y donde yo también tenga un piso, pero también cuente con este trabajo en equipo. Entonces, mucho de esto tiene que ver con la comprensión de que se interrelaciona con cada uno de estos factores y principalmente uno de los focos que le damos bastante en el equipo de Let's Sex tiene que ver con este contexto también, este contexto político, cultural, histórico, económico, porque mucho de eso también tiene que ver con nuestra sexualidad. Si nosotros miramos cómo nuestra sexualidad en Chile, entendiendo todo el periodo de la dictadura, entendiendo toda la represión, entendiendo incluso toda la violencia actual, probablemente podamos entender muchas cosas que tienen que ver con el cómo vivimos la sexualidad, tanto por el contexto más machista como por la culpa que pueda haber detrás, por la influencia más conservadora, y eso impacta a nivel individual en el cómo nos relacionamos también con nosotros y con otras personas. Así que es fundamental también entender el contexto en el que estamos. Probablemente la sexualidad de nosotros acá en Chile sea muy distinta a la sexualidad de personas en el Oriente, y asimismo también nuestra historia y nuestro contexto incluso económico, que eso es muy interesante. Chile como un país neoliberal en su sistema económico también genera impacto en nuestra sexualidad, entendiendo que este sistema también nos lleva mucho al producir, nos lleva mucho al trabajo, nos lleva mucho a tengo que hacer, centrarme en la meta. ¿Qué pasa cuando eso lo llevamos al ámbito de la sexualidad? ¿Qué pasa cuando eso también lo llevamos a que el foco, la meta, tiene que ver con el orgasmo, tiene que ver con el momento de la eyaculación, por ejemplo?
ese momento es la meta, pero ¿qué pasa con todo el proceso? ¿Qué pasa también con todo este camino en el cual se cuestiona, por ejemplo, este concepto de la previa? ¿La previa de qué? Si también es parte de, quizás, el momento de conexión y de intercambio en ese contexto. Entonces, este contexto también económico, social, político, cultural, también nos impacta en la visión del mundo que tiene una relación con la sexualidad. Entonces, es fundamental que vayamos de a poquito mirando todo eso cuando nos acerquemos a abordar todos estos temas. Entonces, ahí les doy una gran definición de sexualidad para que la tengan en cuenta. Otro concepto importante tiene que ver con la salud sexual, entendiendo que este estado general de bienestar emocional, mental y social relacionado a la sexualidad es muy parecida a la definición de la OMS con la salud, como que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver con llegar ojalá al grado más alto también de bienestar con respecto a la salud en este ámbito con mi sexualidad. Y desde también este enfoque que requiere la salud sexual de cada persona involucra también un enfoque que sea positivo y respetuoso sobre la sexualidad de cada persona y de las relaciones, que involucra también tener la posibilidad de tener experiencias seguras, placenteras, libres de coacción, discriminación y violencia. Cuando nosotros hacemos educación sexual, que sea desde, por un lado, lo más represivo, pero por otro lado también lo más demonizante, como el decir desde el terror, desde el decir si es que tienes actividad sexual, te vas a infectar de cosas terribles y tus genitales se van a caer por la infección que vas a adquirir, como todo ese tipo de mensajes que son del terror, no generan esta visión positiva de la sexualidad. Es una estrategia que algunas personas utilizan para decir, quizás si los asustamos, vamos a lograr que no tengan actividad sexual y que la posterguen y que no adquieran una ITS o un embarazo no deseado, por ejemplo, en la adolescencia. Sin embargo, ese tipo de mensajes, hay estudios que plantean, muchos estudios que, eh, por un lado, no disminuye la edad del comienzo de actividad sexual, o la mantiene, o versus espacios de educación sexual integral que tienen miradas mucho más positivas, incluso pueden retrasar el comienzo de actividad sexual, lo que es paradójico, contradictorio con quienes tienen esta otra visión. ¿Por qué? Porque cuando educamos no desde esta mirada del terror, lo que estamos haciendo es entregarle a las personas herramientas para que puedan gestionar cuándo quieren realmente comenzar su actividad sexual y de qué forma y con información para que sea segura y placentera y positiva. Entonces, esta idea que tiene que ver con el entregar información del terror no impacta realmente en disminuir los riesgos y por otro lado hace que vivamos nuestra sexualidad y nuestra salud sexual desde el miedo. Y eso también conlleva consecuencias. Una persona desde el miedo puede tener disfunciones sexuales. Podría una persona con vulva tener un vaginismo por el miedo, por ejemplo, a adquirir una infección. O una persona con pene podría tener una disfunción eréctil por el miedo también a qué podría pasar ahí con todo lo que me dijeron, qué podría ser riesgoso. Entonces también esto es necesario que involucre este enfoque positivo y respetuoso sobre la sexualidad. Por eso también se los dejé aquí en la diapositiva. Y bueno, y este último concepto importante para alcanzar y mantener la salud sexual, deben respetarse, protegerse y satisfacer los derechos sexuales de todas las personas. Perdón, no es el último concepto, es la última diapo sobre la salud sexual. ¿Qué son los derechos sexuales? Perdón, vienen dos diapos más. Primero, la sexología. Esto se los voy a mencionar porque me imagino que si están acá, puede ser que les interese el tema y quizás a alguien le podría interesar en el futuro formarse en esta área. La sexología tiene que ver con esta área que aquí voy a citar a Manuel Lucas, que es un sexólogo español. La sexología no es solo un lugar en donde encontrar un taller de reparaciones. La sexología clínica ya se encarga de eso. La sexología es ante todo un lugar de conocimiento, de reflexión, de estudio y de investigación. Es una ciencia que estudia el hecho sexual humano en todas sus dimensiones. No tiene que ver con solo reparar, por ejemplo, hacer una terapia sexual para quienes tienen una disfunción sexual, sino que involucra todo el proceso tanto de la educación sexual como de la sexología más comunitaria, que también es generar espacios de políticas públicas que apoyen también a las personas que adquieran este acceso a esta información, a estudiar las comunidades, de qué forma nos relacionamos con ellas, o la investigación, que también es sumamente importante. Entonces la sexología que nosotros a veces pensamos tiene que ver con esta imagen del sexólogo o la sexóloga, donde uno va a terapia y hace esta terapia como de abordaje de las disfunciones. Esa es una parte muy chiquitita de todo lo que también involucra. Y sobre eso también tiene muchas áreas, como les decía recién, la área clínica, educacional, de investigación, comunitaria. Nosotros desde LetSex proponemos esta mirada más transdisciplinar, como esta estrategia que atraviesa estos límites disciplinarios para este enfoque más holístico. Y en la sexología dialogan muchas áreas,
tanto la medicina como la obstetricia, la kinesiología, la fonoaudiología, la enfermería, la terapia ocupacional, la psicología, el trabajo social, la sociología, la antropología, leyes de educación, comunicaciones, políticas públicas y más. Es necesario también entender que estas áreas necesitan también tener desarrollo en cuanto a la sexualidad, y que también las personas que nos dedicamos a la sexología tengamos una base en cada una de esas áreas. Yo, por ejemplo, trabajo mucho con personas trans que están en algún nivel de transición de género, y en ese contexto me es absolutamente útil trabajar con cada una de esas áreas, porque, por ejemplo, mi colega, mi amigo fonoaudiólogo me ayuda con el proceso también de ajustar la voz en torno a la identidad de la persona para que se sienta plena con ella. El terapeuta ocupacional también lo que tiene que ver con las áreas de que muchas personas trans también a veces están excluidas de sus entornos, entendiendo los contextos de discriminación, o el tema de las leyes. Yo necesito saber un poquito de leyes, por ejemplo, en torno al contexto también de la ley de identidad de género, o en el ámbito educacional tengo que saber una base como la ordenanza 768 del Ministerio de Educación, que permite que también un estudiante trans en un colegio sea respetado también por su identidad de género. Entonces, a eso me refiero con esta integralidad y esta transdisciplinariedad de las áreas, para que también lo miremos desde ahí. Lo fundamental de abrirme solo de mi área y permitirme aprender y acoger otras. Los derechos humanos tienen que ver con todo esto que les he planteado. También es la mirada que les proponemos desde Let's Sex. Es como nuestro piso ético, que tiene que ver con este conjunto de garantías universalmente válidas, derivadas de nuestra propia dignidad, son exigibles a autoridades. Eso es súper importante considerarlo. Los derechos humanos deberían ser respetados por el Estado. El Estado debería ser quien permita que las condiciones se den para cumplir los derechos humanos. Y dentro de esos derechos humanos existen los derechos sexuales. Los derechos sexuales estuvieron desarrollados por la Organización Mundial de la Salud Sexual, la OAS en sus siglas en inglés, que elaboraron la primera declaración de los derechos sexuales, que son básicamente una traducción de los derechos humanos al ámbito de la sexualidad. Tiene una primera declaración en el 97, que son 12 derechos sexuales, pero después se actualizó el 2014 con 16 derechos sexuales, que están un poquito más cercanos a los derechos humanos. Y el año pasado también se generó una declaración sobre el placer sexual como uno de los derechos sexuales o una de las áreas de los derechos sexuales, que tiene un componente bien interesante porque el placer sexual como derecho, bueno, en verdad no le podemos pedir al Estado que nos garantice nuestro placer sexual, pero lo que sí podemos hacer es pedir al Estado que nos dé las condiciones adecuadas para que podamos vivir de forma más satisfactoria nuestra sexualidad, entendiendo que parte de todo eso tiene que ver con el placer sexual. Entonces el año pasado se hizo una declaración específicamente de eso, y no a nivel individual, sino que a nivel también integral. Como que importante es que como sociedad, además tengamos el nivel más alto posible de placer sexual, porque eso impacta además en el desarrollo de las naciones. Como veíamos un ratito, lo que tenía que ver con que disminuye, por ejemplo, situaciones de malestar, de violencia, mejora la salud mental, como muchas situaciones que tienen que ver con eso. Algunos de los derechos sexuales que existen tienen que ver, por ejemplo, perdón, esta es una diapo que también protege, o sea, que profundiza también la misma idea que le estaba diciendo, pero lo que es importante aquí considerar es que algunos de los derechos sexuales tienen que ver con esta autonomía o integridad del cuerpo, que ahí podríamos cuestionarnos cuánto en nuestro país efectivamente podemos vivir sin miedo a ser discriminados o agredidos, tanto por nuestra identidad como por nuestra corporalidad, entendiendo que también existen cuerpos diversos, que a veces por nuestro cuerpo diverso existen situaciones también de discriminación. ¿Cuánto los derechos sexuales tienen que ver con la igualdad y la no discriminación? Un poco siguiendo lo que veíamos recién atrás, pero vinculado a la identidad también, o la expresión de género, o las otras características de nuestras particularidades, o cómo también parte de estos derechos sexuales tienen que ver con una vida libre de todas las formas de violencia y de coerción. Y además, el grado máximo alcanzable de salud, que entendiendo que pareciera ser que la mayoría de las personas que están acá tienen que ver con el área de la salud, qué importante es que también podamos acceder a esto. En nuestro país no tenemos la posibilidad de que si yo tengo una disfunción sexual pueda ir a un consultorio y pedir ayuda en eso, porque los profesionales del ámbito de la sexualidad en general, o desde la psicología, la medicina, la obstetricia, re poco sabemos de esto. Sabemos que existen las disfunciones sexuales, pero ¿cuánto realmente se nos enseña a poder hacer al menos un abordaje inicial, incluso desde la obstetricia? Matronas, que deberían ser quienes más tengan herramientas en esto por su área, muy poco se habla también sobre sexualidad en sus espacios de formación. Entonces, cuando esto pasa, evidentemente, no estamos permitiendo que las personas alcancen el grado máximo alcanzable de salud, porque no tenemos un sistema que realmente, como profesionales, nosotros tengamos la formación para poder acogerlo,
y que además de los espacios de salud tengan profesionales que puedan acoger realmente y que sean espacios accesibles en su abordaje. Así que gran tema el de los derechos sexuales. Y por último, la educación integral de la sexualidad, que es lo que vamos a conversar ahora con un poquito más de detalle. Que lo interesante de este derecho es que tiene que ver con esta educación apropiada a la edad, para ya desmitificar una de estas ideas que suelen tener las personas en contra de la educación sexual integral, que sea científicamente correcta, que esté basada en los derechos humanos, la igualdad de género y que lleve un enfoque positivo de sexualidad y placer. No desde esta mirada de los riesgos o del terror como hablábamos un ratito. Hablemos un poquito de la niñez, para profundizar ahí en el tema de hoy también. Esta es una premisa de este espacio. Aunque no se quiera hablar de ello, las niñas son seres sexuales y al igual que los adultos tienen un cuerpo que da placer, un corazón que les mueve y un cerebro que les hará elegir con o sin nuestra orientación. Y esto nos puede generar muchas contradicciones. Esta frase es la contraportada de un libro que está bajito ahí si lo alcanzan a ver, Soluciones de Sexualidad Infantil y Adolescente del año pasado, que es un libro que aborda de forma bastante completa, a pesar de que es breve, lo que tiene que ver con la sexualidad en ese momento del ciclo vital. Entonces, algo de esta clase que les voy a comentar yo ahora también está basado también en cosas de este libro. Como esto, por ejemplo. Algunas realidades sobre la sexualidad que es importante considerar. La sexualidad es un área de la vida en la que nadie puede quedarse al margen, como decía en un principio, todos tenemos una vivencia. Sin embargo, muchas personas nos sucede algo cuando hablamos de sexualidad. Pasa que es incómodo, se rehúye, lo hablamos simuladamente, negativo, en broma. Y además surge un poquito como esta paradoja que tiene que ver con los medios de comunicación, donde por un lado tenemos, por ejemplo, nuestra familia que no habla del tema, que se ve como tabú o incluso como algo más represivo que está mal hablar, pero por otro lado tenemos los medios de comunicación, tanto la televisión como la música u otros medios, donde por otro lado hay mucha información en torno a la sexualidad. Hay mucha información que no solo tiene que ver con la sexualidad más explícita, sino que también impone un deber ser, de cómo debería vivir mi cuerpo, cómo debería vivir mis relaciones, tanto los estereotipos de belleza como las ideas sobre el amor, a veces el amor más romántico, más Disney, más dañino, o incluso lo que tiene que ver con estereotipos de género también, que pueden llevar también a situaciones de violencia. Entonces, ahí nos encontramos con esta paradoja con que tenemos toda esta información que se nos está bombardeando por un lado, pero por otro lado, no se nos permite, no se nos acompaña a poder digerir esta información desde una mirada positiva. Probablemente la mayoría de las personas que están en un rango desde la pubertad en adelante accedan a pornografía en algún momento de sus vidas, ya sea porque estaban buscando algo en internet y de repente le apareció ahí la publicidad no deseada y apareció ahí la imagen de alguna página que tuviera que ver con algún servicio en sexualidad, como que me llegó un video en mi grupo de WhatsApp o cualquier otro espacio de esos. Entonces, hay muchas familias que plantean no hablemos de esto y metamos a nuestros hijos en una burbuja, cuando en verdad es imposible, por todo el nivel de conexión que tenemos actualmente debido a Internet, especialmente ahora durante la pandemia. O sea, es el momento en que más se ha usado Internet para cada una de las acciones que tenemos. Entonces es imposible no hablar de esto. Va a llegar un mensaje. Y si ese mensaje no lo acompañamos, probablemente va a generar muchas consecuencias en el desarrollo de esa persona a largo plazo. Un paréntesis sumamente importante que también tiene que ver con el piso ético que yo les propongo, tiene que ver con entender esta mirada de derechos, entendiendo esta mirada de sujetos de derechos tanto a niños, niñas y adolescentes, y que también en Chile tenemos ciertas políticas nacionales de niñez y adolescencia del Consejo Nacional de la Infancia que también involucran temas que tienen que ver con metas asociadas a la sexualidad. Por ejemplo, en este documento, que son metas del 2015 a 2025, estamos justo de la mitad, plantea la importancia de generar acciones tendientes al desarrollo de una sexualidad informada, segura, con acceso oportuno, pertinente, de calidad, con servicios de atención de salud sexual y reproductiva, también como salud mental infanto-adolescente, tanto en la promoción como el tratamiento, con énfasis especial a personas que están en situaciones de vulnerabilidad, como personas que son migrantes o de pueblos indígenas o sexualmente diversos, en conflictos con la justicia, como podría ser el caso del Sename, y también en las situaciones de abuso y explotación sexual. Es decir, tenemos documentos en nuestro país que plantean esas metas, pero ¿cuánto de esto realmente se lleva a cabo? Gran pregunta. Otro gran desafío tiene que ver con esta mirada del adultocentrismo, que tiene que ver con que esta Comisión también de Derechos del Niño, esta declaración, nos invita a quienes estemos en la etapa de la adultez a mirar a los niños, niñas y adolescentes en el presente, y no como proyectos de adultos. Un adolescente no es menos adulto
o un pequeño adulto insuficientemente desarrollado. La adolescencia no es una etapa de preparación para la vida adulta, es una forma de ser persona hoy, válida, respetable, no una fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia o subordinación, sino que es una etapa de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal. Aquí vamos a hablar un poquito de este concepto de la autonomía progresiva, que es un concepto que también se tiende a discutir mucho, que tiene que ver con esta idea de que llegue a los 18 años una persona y que recién ahí le podamos hablar de algunas cosas. No, todos vamos teniendo un desarrollo, una maduración progresiva a nivel de nuestra emocionalidad, pero también a torno a nuestra autonomía, y que eso tiene que ir acompañado también de ir hablando de temas distintos en el transcurso de la vida. En torno a este desarrollo del ciclo de la vida nos sirve un poquito este concepto del desarrollo psicosexual. Dentro del área de la psicología, probablemente a las personas que nos dediquemos a esto hemos escuchado en algún momento las ideas del desarrollo psicosexual, porque es un concepto que se utiliza especialmente en el psicoanálisis respecto a los primeros postulados de Sigmund Freud, que habla de que en la niñez hay una experiencia de la sexualidad que existe. Él lo define como una experiencia distinta al de la adultez, que no tiene este mismo componente erótico que tenemos en la niñez, o la adultez, perdón, pero que sí hay una experiencia de la sexualidad en ese momento. O sea, uno de los hitos de Freud al hablar de este concepto tiene que ver con que muestra que hay una experiencia de la sexualidad que si tampoco está bien abordada tiene consecuencias en etapas posteriores. Ahora, evidentemente los postulados de Freud están basados en un contexto social, político, histórico determinado, y muchos de los planteamientos de Freud tampoco son tan atingentes al día de hoy. O sea, Freud igual tiene algunos atisbos o aristas que también tienen que ver con estereotipos de género, que tienen que ver con temas en su contexto social y político en ese contexto. Pero más allá de hablar de Freud como referente, a mí lo que me importa es hablar de que este concepto ya nos empieza a hablar de que hay una experiencia de la sexualidad en las distintas etapas de la vida. Este concepto tiene que ver con las características del desarrollo más comunes en cada etapa. Es un tema que se aborda de distintas perspectivas de la psicología. Se han ido describiendo también los momentos o hitos, pero también es importante entenderla no como una receta o un manual, como que cada persona tiene que cumplir como cada etapa de forma ordenadita, sino que es más bien una guía general que también respeta y reconoce la singularidad de cada persona. En el desarrollo psicosexual, yo no voy a profundizar tanto porque esto nos daría para una clase completa, pero sí me interesa que se queden con algún material que les pueda servir. Y uno de esos materiales son estos que están acá. Hay un documento que es el que está a la izquierda, que son los estándares de calidad de la educación sexual en Europa, que es de la Asociación Mundial de la Salud también, en coordinación también con instituciones europeas de salud sexual. Y esta organización, este documento al final tiene una especie de anexo, matriz, que les voy a mostrar a continuación y que me interesa que lo conozcan porque, por un lado, es una herramienta para saber, como, oye, mi hijo tiene 3 años, como qué debería hablarle con estos temas en este momento del rango vital. Aquí tenemos una buena idea. Otro documento también es el de la UNESCO, que está al lado, que es del año pasado, que son las orientaciones técnicas internacionales sobre educación y sexualidad, que desde mi equipo también participamos con algunas acciones en este documento, y que también es un documento un poquito más actualizado, que también nos puede servir harto. A mí igual me sigue gustando el de la izquierda porque tiene esta matriz que viene ordenadita, pero este otro documento también lo viene a complementar bastante bien. Por ejemplo, este documento tiene, primero que todo, rangos etarios, que divide de los 0 a los 4, de los 5 a los 8, de los 9 a los 12, y parte de los 0. Eso también ya es interesante, como entendiendo que una persona que acaba de nacer, o quizás incluso antes, como una persona que también está en gestación, ya está recibiendo un tipo de educación sexual que tiene que ver con de qué forma le hablamos a través también ahí de su gestación, también tiene que ver ahí con un mensaje que se va recibiendo incluso desde antes de nacer, o con las expectativas que tenemos nosotros, el resto de los adultos, sobre qué va a ser esta persona en el futuro. Eso también ya va teniendo un impacto en esa persona, en cómo nos vamos desarrollando posteriormente con ella. Pero al menos aquí, desde el nacimiento, ya hay un montón de cosas que deberíamos empezar a mirar. Un ejemplo tiene que ver ahí con el cuerpo humano y su desarrollo. Si se fijan, esta planilla tiene a la izquierda el tema, tiene después 3 columnas, y esas columnas tienen que ver con la información, con las habilidades y con las actitudes. Cuando hacemos educación sexual, no basta con solo informar, porque si yo le digo a una persona, es importante que utilices preservativo,
pero no le ayudo a desarrollar habilidades para que sepa cómo utilizarlo, para que sepa de qué forma también lo puede tener a mano si lo necesita, o de qué forma acceder a él. Y si además no desarrollamos actitudes que tengan que ver con que este preservativo tiene que tener una mirada positiva de autocuidado y no de algo que va a ser molesto o tedioso para el acto sexual o que va a ser negativo, finalmente también potencia mucho su uso. Entonces, con ese ejemplo del preservativo, que obviamente es en etapas muy posteriores a este rango de etapa del ciclo vital de ahora, nos sirve para entender este concepto de la integralidad, que también conlleva no solo la información, sino también esta mirada integral de la habilidad y de la actitud. Por ejemplo, así se fijan, en la primera fila aparece el cuerpo humano y su desarrollo. La información nos habla de la importancia de en ese rango del ciclo vital, 0 a 4 años, que es importante que vayan desarrollando información sobre las partes del cuerpo, sus funciones, que se entiendan los diferentes cuerpos, los diferentes sexos, que se entregue información sobre la higiene corporal, por ejemplo. En el tema de las habilidades, la habilidad es poder nombrar las partes del cuerpo, llevar a cabo estas prácticas de higiene, reconocer estas diferencias y expresar necesidades y afectos respecto de deseos sobre el cuerpo. Y en las actitudes, un ejemplo puede tener que ver con también desarrollar una imagen positiva del cuerpo, que impacta mucho la autoestima, o el respeto por las diferencias de los cuerpos, o el apreciar los propios cuerpos. Eso tiene que ver principalmente con actitudes. Entonces, no basta hablar solo de esta es una mano, este es un brazo, esta es una cabeza, sino que también entregas información del cuidado de esas zonas del cuerpo, de poder entender que hay diferencia entre los seres humanos con múltiples cuerpos y que eso está bien, y además promover esa imagen positiva respecto al propio cuerpo. Entonces, así como está esta fila del cuerpo humano y su desarrollo, viene después la fertilidad y reproducción, la sexualidad, las emociones, las relaciones y estilos de vida, la sexualidad, salud y bienestar, los derechos y sexualidad, los determinantes sociales y culturales. O sea, imagínense todas las cosas que tenemos que ir mirando sobre la sexualidad en ese rango etario. Y así vienen después los otros momentos del ciclo vital, donde también tenemos que seguir profundizando en cada uno de estos temas. Por ejemplo, ahí en las etapas posteriores sobre el cuerpo humano se habla también de, en la pubertad, de que además tenemos que empezar a hablar sobre los cambios en el cuerpo, la menstruación, la eyaculación, las diferencias que se van dando en este tiempo. Después también tenemos que hablar sobre la higiene del cuerpo en torno también a la menstruación o a la eyaculación, pensando en la menarquia o la espermarquia que se puede dar en esa etapa, o los cambios que se van dando en ese momento. Imagínense que vamos sumando más contenidos en ese ámbito. Pero no es que, si vamos a hablar de cuerpo humano y su desarrollo, hablemos todo de inmediato en ese rango del ciclo vital. Tiene que ser nuevamente contenidos adecuados al momento del ciclo vital de cada persona. Entonces, les dejo esta referencia por si les sirve para, para conocerla, para compartirla, para desarrollar planes de educación sexual si es que en algún momento trabajan en este tema, se hacen talleres, que lo tengan como una referencia. Cuando trabajamos en ámbitos vinculados a salud, educación o personas en general, y trabajamos especialmente con la niñez y adolescencia, puede ser que nos lleguen preguntas en el ámbito de la sexualidad. Esta es una lista de posibles temas que tienen que ver con este momento del ciclo vital, pero no son los únicos. Son temas que me han tocado a mí, a mis colegas dentro del ámbito de la psicología, la sexología, y que si trabajo en este ámbito es importante manejar al menos el abordaje básico. Tanto de esto cómo entrego la información, por ejemplo, que viene de las familias, cómo le hablo de estos temas que tienen que ver con la sexualidad, donde vienen los bebés, le hablo del repollo, de la abejita, de la cigüeña, o propongo otro tipo de mensaje. ¿Qué pasa cuando hay también mensajes sobre la autoexploración, la masturbación? ¿Está bien? ¿Es normal? ¿Debo decirle que no? ¿Sucio, cochino, no lo haga? ¿O debo darle otro tipo de mensaje diciéndole, quizás puedes hacerlo, pero en un espacio seguro, en un espacio íntimo? ¿Está bien que te contactes con tu cuerpo? ¿Qué pasa con el tema de las conductas sexualizadas? Cuando comparten no solo la autoexploración, sino que también ya hay ciertos indicadores de que quizás no es una exploración infantil de la niñez, es repetir algo que vi, es repetir un movimiento, es repetir una acción, donde probablemente vi un acto sexual, vi pornografía, vi a personas teniéndolo, o quizás a mí me hicieron algo. Eso puede ser una de las cosas importantes que también surgen en las consultas respecto al ámbito de la niñez y la sexualidad, pero que a veces tienen que ver con conductas absolutamente esperadas también en ese ciclo vital. O sea, no porque haya una conducta, por ejemplo, de un juego, que a veces se le llama juego sexualizado, a lo que tiene que ver, por ejemplo, con
niños jugando al doctor, a propósito del área de ustedes, quizás quienes estén estudiando medicina ahora o trabajen en esa área probablemente jugaron muchas veces al doctor, al médico, a la médica cuando eran niñas. Eso es algo absolutamente saludable y es esperable que como un juego que tiene que ver con la exploración del cuerpo, que haya contacto físico entre niños, obviamente dentro de un contexto de consentimiento, de respeto, pero es un juego esperable en ese rango etario, no habla de nada malo. Y si nosotros nuevamente planteamos ese mensaje de no, malo, sucio, cochino, genera también un mensaje. La educación sexual no tiene solo que ver con este momento en el cual hacemos la clase o la charla de educación sexual, sino que tiene que ver con todos estos mensajes que vamos recibiendo a lo largo de toda la vida, que también hablan de las actitudes sobre la sexualidad. Si yo sé que mi familia, cuando les hablo de este tema, no me contestan, se ponen nerviosos, no me dan información o me dicen cosas negativas, probablemente yo voy a internalizar que hablar de esto es malo, que esto tiene un componente en el cual nuevamente es algo cochino, algo negativo, y por otro lado, que si en algún momento necesito ayuda respecto a alguna duda que necesite, no tengo ahí el espacio para poder conversar de esto, para poder recibir algún tipo de apoyo. Y lo voy a tener que buscar por otros lados. ¿Dónde lo voy a buscar? Con mis pares, que quizás saben igual o menos que yo, o en Internet, y la información que nos podemos encontrar en Internet respecto a este tema, nuevamente, cuál es la fuente que estoy utilizando. Muchas personas aprendemos sobre la sexualidad con la pornografía, porque no tuvimos ningún otro espacio para poder acceder a esa información. Entonces, nuevamente, aquí el problema no tiene que ver con que existe la pornografía necesariamente, sino que tiene que ver con que no existen otros momentos, lugares o espacios para acceder a esa información, para entender que la pornografía tiene que ver también con un montón de esquemas rígidos de una actuación, tiene que ver con una performance, tiene que ver con una forma particular, pero que no necesariamente representa la forma que a mí me va a parecer interesante, etcétera, etcétera. Entonces, mucho de esto tiene que ver con de qué forma abordamos estos contenidos y los acompañamos. El consentimiento también gran tema, cómo efectivamente abordamos esto tanto en disminuir las posibilidades de abuso sexual como en disminuir la posibilidad de que nuestros propios hijos, hijas, hijes sean también abusadores en el futuro. ¿Qué pasa cuando efectivamente nos encontramos con una situación donde hay abuso? ¿Qué hacemos? ¿Qué redes tenemos? ¿Cómo no seguimos victimizando también a quienes han sufrido estas situaciones? ¿Cómo también quienes nos encontramos con una situación así, no tenemos que convertirnos en detectives, como en investigadores, de tratar de recopilar todas las pruebas? Si ustedes en algún momento se encuentran con un caso donde alguien les devela que sufrió o está sufriendo ahora, especialmente si está en la niñez y la adolescencia, una situación de abuso sexual, ustedes no tienen que investigar más que eso. Con esa información ya es suficiente para que generen una denuncia. Quizás a veces no tienen información concreta, puede ser una sospecha, porque hay muchos indicadores, puede ser solo la sospecha, y ahí ustedes derivan a los organismos correspondientes, a la OPD, la Oficina de Protección de la Infancia u otros organismos, pero nuevamente, no tienen que ser ustedes quienes, a menos que trabajen en un servicio especializado y que tengan las herramientas, obvio, pero si no es el caso, tienen que trabajar en equipo, tienen que derivar, tienen que acoger, abordar, no patologizar, acompañar, etcétera, etcétera, y proteger por sobre todo a esa persona, que es lo más importante, especialmente si hay una situación de abuso actual. Todo el gran tema que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, como el grooming, que básicamente es esta definición sobre cómo hay personas que se hacen pasar por otras a nivel de una pantalla, de una red social. Por ejemplo, yo podría estar ahora, o no sé, alguien podría estar de ustedes con la cámara apagada diciéndome que es esa persona, diciéndome, hoy tengo la cámara apagada, no está bien, y establecemos una conversación, establecemos un vínculo, esta persona en algún momento me dice que tiene tal edad, que tiene mi misma edad, y además me dice que le mando una foto mía y pues nos ponemos a jugar con la foto, yo le empiezo a mandar fotos más personales, y a raíz de ese intercambio que se da de cosas personales o de fotografías o de videos, se genera una situación de coerción, de manipulación, en la cual esta persona, que puede ser un adulto o una persona que está en una situación de poder muy distinta a la mía, utiliza este material con un mecanismo de chantaje terriblemente doloroso y angustiante para decirme, si no me sigues mandando fotos o si no seguimos esta comunicación, yo voy a publicar esto y te voy a dejar la embarrada en tu vida y todo el mundo te va a rechazar y te voy a funar, básicamente. El grooming tiene que ver con eso, con situaciones que muchas veces tienen que ver con un contenido sexual también de abuso por la exposición, por el cuerpo, por las fotos, por los videos a nivel digital.
Entonces también un gran tema que tiene que ver ahí con cómo efectivamente acompañamos el uso de tecnologías, pero cómo nuevamente está la paradoja de que no sabemos hacerlo. Porque, bueno, ustedes están en una generación más joven que yo, pero quizás un adolescente actual que utilice TikTok con su mamá o su papá que están en otra generación, no van a poder acompañarle en cómo utilizar esa plataforma de forma segura, sin exponerse, pudiendo establecer vínculos saludables y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces también tiene que ver con esta paradoja de cómo acompañamos en el desafío de las tecnologías, sabiendo que nosotros tampoco las entendemos, entendiendo los, las diferencias también generacionales, en torno a que a veces los niños son los que nos enseñan a cómo utilizar las tecnologías. Y bueno, y otro riesgo en el tema también ahí del bullying, del ciberbullying o del sexting, por el intercambio también ahí de fotos, especialmente en adolescentes. Un gran tema que está pendiente ahí seguir profundizando. Otro gran tema tiene que ver con los procesos de identidad de género, las transiciones de género que pueden aparecer desde la niñez, desde los 3 años, ya puede que hayan niños, niñas, niñas que ya empiecen a reconocer su identidad y que ya empiecen a manifestarla de alguna forma. En ese momento no es posible que nosotros le pongamos la etiqueta de, es una persona trans. No, no es el foco en ese momento. El foco es poder acompañar, acoger, escuchar, ir viendo cómo esto se va desarrollando, pero por sobre todo acompañar, sin dar una visión negativa, sin dar una visión patologizante, sin prohibir, porque si yo desde esa etapa ya le estoy diciendo que es algo malo, o algo que hay que reparar, o sanar, o algo en esa índole, ya voy a instalar en esta persona la idea de que está mal, de que su identidad está mal si es que va en esta línea. Y eso a largo plazo puede tener consecuencias terribles en cuanto a sintomatología ansiosa, depresiva, autoagresiones, intentos de suicidio. Lamentablemente los índices de problemas de salud mental en personas que viven una transición de género y que desde la niñez se les ha dado estos mensajes negativos son muy complejos. Entonces también es importante que tengamos una base en eso, todo lo que tiene que ver con la construcción de roles y expresión de género, más allá de la identidad de género, lo que tiene que ver con los mensajes que nos dan desde la niñez sobre el cómo debería ser yo en este sexo que se me asignó en el momento del nacimiento, siendo hombre o mujer, y cómo eso también conlleva desafíos gigantes en cuanto a las diferencias de nuestra educación emocional, o las diferencias en cuanto al trato o millones de otras cosas que tienen que ver con las construcciones de género, y además con las diversidades sexuales en general. Es fundamental que tengamos abordajes que tengan que ver con los vínculos de apego, con la educación emocional, con el autocuidado, la autoestima, el desarrollo corporal, los temas de género, las relaciones saludables, las diversidades, la gestión de riesgos, reducción de daño, el acompañamiento de proceso y más. Yo lo estoy pasando rápido porque estoy viendo que ya estoy un poquito atrasado, pero de aquí quizás lo que más me gustaría mencionarles es que esto, que no es todo, es una parte, son las más frecuentes, habla de esta integralidad de la educación sexual, habla de que la niñez y la adolescencia tenemos que empezar a hablar de estas cosas, tenemos que empezar a integrar estos temas entendiendo que no es solo hablar sobre el acto sexual, sino que también involucra hablar sobre la educación emocional. Por ejemplo, la teoría de los vínculos de apego es una teoría maravillosa porque nos permite ver a las personas en su transcurso de vida, en el cómo se van vinculando de forma más positiva o no, y cómo los vínculos de apego tienen una importancia profunda en el apego primario, inicial, de un bebé que acaba de nacer, en el contacto físico con su cuidadora, con su mamá, con la voz, la forma en que se toma este bebé, la forma en que se le transmite el mensaje de amor, de acogida, de satisfacer sus necesidades. Eso ya genera un impacto en nuestra sexualidad también, porque nos hace empezar a ver el mundo de una forma en la cual mi emocionalidad va a ser acogida. Si yo necesito algo, se me va a poder satisfacer. Puedo manifestar mi emoción de forma válida y no se me la va a negar. Entonces, eso también habla de una experiencia de la sexualidad que, si no es bien abordada y si yo desarrollo vínculos de apego más evitativos o más ansiosos, genera consecuencias de las etapas posteriores. O sea, un vínculo, una persona, un adulto que tuvo un vínculo de apego más ansioso en su niñez, adolescencia, probablemente genera una consecuencia en relaciones también más dependientes, por ejemplo, en la adultez, o puede desarrollar disfunciones sexuales, o puede desarrollar muchas consecuencias. Entonces, si partimos desde la primera niñez, infancia con todos estos contenidos, probablemente tengamos adultos también mucho más saludables y felices. Se les dejé la diapo solo porque me parece importante hablar también sobre la identidad de género, que es un poquito lo que les decía yo hace un ratito, desde el desarrollo del lenguaje y la conciencia de la propia identidad. Las personas ya solemos tener una noción de la identidad de género, que algunas personas la tienen más o menos clara a esa edad, donde podría ser como hablábamos, los 3 o 4 años, y que se puede manifestar de muchas formas,
una persona que está en este proceso podría manifestarlo mediante sus juegos, sus actitudes, sus intereses. Que un niño, por ejemplo, juegue con artículos vinculados como a lo socialmente más asociado con el otro género, podría ser un indicador, pero ojo, no necesariamente tiene que ver con eso. Y eso también es súper importante. Que un niño juegue con juguetes dentro del estereotipo de ser de niña, no nos da la información ni de que es trans, ni de que es homosexual, ni nada de eso. Después iremos viendo qué pasa con su desarrollo. Tiene que ver con que un niño que tiene intereses diversos, y de hecho que es bueno que juegue con muñecas, que es bueno que pueda tener un desarrollo integral, porque el que le podamos permitir esa flexibilidad en los juegos, además, probablemente permita que este niño en el futuro, por ejemplo, si es papá, sea mucho mejor papá porque ya se puso en su vida en el rol de un cuidador mediante el juego, por ejemplo, o desarrolla mayor empatía, o desarrolla vínculos más saludables. Entonces, ojalá también los juegos sean más amplios, porque los juegos también nos desarrollan distintas habilidades, pero eso no es un indicador para poder asumir nada de la identidad sexual de esta persona. Pero cuando ya eso se transforma en un soy, se verbaliza. Cuando yo me refiero a un soy, es decir, mamá, te equivocaste, yo no soy un niño, yo soy una niña. O mamá, mi nombre no es Mariela, mi nombre es Bruno. O mamá, cuando yo me muera, al fin voy a poder ser lo que yo soy, que es una niña. Cada una de las frases que yo le he dicho pasan, son reales. Familias me han contado cómo se han dado cuenta mediante esas frases que parece ser que sus hijos están en este proceso. Y nuevamente, aquí existe la duda de que ya, pero quizás sí tratamos de disfrazar a esta persona poniéndole todos los roles de género de lo que esperamos que sea, vamos como a evitar que siga este camino avanzando. Y aquí nuevamente, esto no es algo que nosotros podamos cambiar. Es parte de la diversidad humana, es parte de la diversidad saludable también de eh, cómo somos, de nuestras identidades, y que el abordarlo cuanto antes no lo va ni a fomentar ni a negar o a disminuir. Al abordarlo cuanto antes, lo único que va a hacer es permitir un mayor bienestar en el proceso, sea cual sea el cómo se va desenvolviendo esta persona. Y lo importante es aceptar, integrar, acompañar y esperar por sobre todo. Entonces, un pequeño paréntesis, y al final les voy a dar el dato de un seminario donde vamos a profundizar de esto ahora en noviembre desde el equipo del ETSEX, en coordinación con una fundación, la Fundación Renaciendo, para que si alguien se interesa en conocer algo más de esto, lo pueda hacer. Pero esta es una diapo como motivacional, para que se interesen en el tema, porque necesitamos más gente que esté trabajando en esta área desde esta mirada. Y bueno, esta es una pregunta un poquito para ustedes, que también tiene que ver ahí como con qué mensaje se nos dio en la niñez. Por ejemplo, respecto a qué significaba ser niña, qué significaba ser niño. Mucho de la reflexión sobre la educación sexual integral también tiene que ver con una educación que sea no sexista, con una educación que sea sin machismo. Entonces, a raíz de eso también es importante revisar qué mensajes tenemos en nuestros propios cuerpos, en nuestras propias experiencias, y qué mensajes seguimos transmitiendo en el ámbito educativo, tanto en lo formal como en lo informal, como este currículum oculto del colegio, que tiene que ver con que en kinder muchas veces a los niños y las niñas los forman en filas distintas, se sientan en lugares distintos, los niños ponen la mochila allá, las niñas ponen la mochila allá, los niños tienen que pintar un dibujo de Cars, las niñas tienen que pintar un dibujo de Frozen, y así consecutivamente damos todo el rato este mensaje de son distintos, tienen que separarse, cada uno tiene roles distintos, tienen que colores distintos, tienen que ponerse en lugares distintos desde ya. Entonces, eso no hace nada más que afectar este desarrollo integral de las personas con todas las otras consecuencias del patriarcado y del machismo y el sexismo. Obviamente aquí estamos en un momento de tensión, de flexibilización de estos roles en temas de género, en gran parte gracias al movimiento feminista, las disidencias sexuales, pero todavía nos queda mucho por seguir recorriendo. También sobre las expresiones de género, estamos en un momento donde estamos en un proceso de mayor conexión con las identidades de las personas. Esta es una foto ahí de un reportaje del National Geographic que tenía esta portada, La Revolución del Género se llamaba, y viendo esta imagen, ¿qué podemos suponer sobre estas personas que están acá? Podemos suponer cuál es el género con el que se identifican, o su sexo biológico, o su orientación sexual. No tenemos idea, vemos solo la expresión de cada una de esas personas en su género, pero no tenemos idea de nada más de eso. Lamentablemente, el que podamos vivir de forma libre este desarrollo en nuestro país sigue siendo tremendamente difícil. Probablemente muchos de los dolores que tengamos en nuestros cuerpos tienen que ver con que
se nos limitó o se nos negó la posibilidad de explorar nuestro género de forma libre, entendiendo todos estos estereotipos que se nos contaminan continuamente. Y también todo lo que tiene que ver con la cosificación de los cuerpos desde los medios, desde los videojuegos, que exceden también en la niñez o en la adolescencia, como todos los otros medios de comunicación que nos va construyendo tanto este deber ser del cómo debería ser nuestro cuerpo, como cómo debería ser también nuestro deseo sexual, como que esto es lo que una persona debe desear, este es el cuerpo adecuado, por ejemplo. Eso también tiene consecuencias en las etapas posteriores respecto a cómo se va desarrollando como el erotismo también en las personas, y qué considero algo bello y qué no, y cuánto calzo yo también con ese estereotipo. Entonces, grandes temas para ir hablando. Para ir cerrando, este concepto no lo voy a profundizar, pero me parece muy bonito que lo conozcan quienes no lo conocen, que es el concepto de la interseccionalidad, y es que además tenemos que entender que no todas las personas estamos en las mismas categorías de privilegio u opresión, y que cuando también entendemos la sexualidad en sí, mucho de la sexualidad y de cuánto requerimos abordarla integralmente, requiere también entender de forma más sistémica en qué otras categorías está esta persona ubicada, tanto en variables que tienen que ver con su sexo, su género, su identidad de género, su orientación sexual, como lo que tiene que ver con su clase social, con si es migrante o no, con que si es de una clase indígena o no, temas que tienen que ver con su color de piel, o con su edad, o con su atractivo dentro de estos estereotipos de belleza, o si tiene alguna diversidad funcional o discapacidad o no, etcétera, etcétera. Eso también es una invitación a que también entendamos las personas en su contexto, porque a veces hacemos intervenciones descontextualizadas sin ver todas las otras variables o todas las otras situaciones de opresión que nos cruzan en muchos sentidos. Y utilizar material que también nos permita hablar de todo esto de forma positiva, como aquí la galletita de género jengibre, que nos habla, por ejemplo, de todos estos conceptos de la diversidad sexual, y que nos permite, por ejemplo, ahí ir conociéndonos y conectándolas. Por ejemplo, este es un material muy interesante para trabajar con un adolescente, que va a poder ahí ir conectándose con su propia identidad de forma libre, a rellenar ahí etiquetas, si es que le hace sentido alguna etiqueta, la puede ir llenando, pero también entendiendo que muchos de estos conceptos están en construcción. El concepto no sé, de la demisexualidad es un concepto que es relativamente nuevo, que no tiene una base científica formal como un concepto dentro del mundo de la academia, pero que sí aparece, que sí se utiliza y que sí a muchas personas nos hace tremendamente sentido, pero que tiene que ver con cómo a nivel histórico, social, cultural, también estamos en un proceso de construcción, lo que les decía en un principio. La sexualidad también tiene que ver con cómo vamos evolucionando como raza, como sociedad, como personas en el momento actual. Entonces puede ser que los conceptos que utilicemos actualmente no necesariamente sean válidos en un tiempo más, porque también vamos mirándonos en un contexto determinado. Y los temas de género, especialmente ahora que están en mucha tensión, probablemente de aquí a 50 años más cambien mucho. Quizá nos identifiquemos de forma distinta, utilicemos otras etiquetas. Ojalá sea de forma mucho más libre y positiva. Pero también entender que esto depende del contexto actual. Pensando en lo que me imagino van a ir viendo ustedes a continuación, aquí lo importante que me gustaría dejarles como pendientes, como a futuro, tiene que ver con desde dónde estamos haciendo educación sexual, entendiendo que están estos modelos desde la abstinencia, los modelos desde el terror, desde la prevención, desde los riesgos, o si lo estamos haciendo realmente desde esta mirada integral, como es la educación sexual integral, y cómo además es necesario que tengamos a la mano material como este, que cuando lo muestro yo les pido a quienes están viendo esta clase que ojalá le tomen un pantallazo, ojalá le tomen una foto, ojalá lo suban a Instagram y nos etiqueten a @etsex, porque es un material que puede servir tremendamente, se los voy a poner aquí en el chat, @etsex, puede servir tremendamente para derribar muchos mitos que tienen que ver con la educación sexual. Miremos un poquito esta tabla. A la izquierda vemos qué pasa con la educación sexual integral. Genera conciencia de los propios procesos y los del resto, nos genera capacidad de análisis, la posibilidad de tener consecuencias de los propios actos, nos permite la toma de decisiones, pudiendo evaluar, y donde la abstinencia es una opción. El tema aquí no tiene que ver con que no hablemos de la abstinencia, que es lo que también muchas personas plantean. Como si para una familia el valor es la abstinencia, que lo fomente, súper bien, es el valor que plantean como familia, pero que eso no impida el hecho de que su hija igual pueda acceder a información de cómo prevenir un embarazo, de cómo prevenir una ITS.
El que propongamos valores no impide que la persona igual pueda acceder a información, es su derecho. Entonces, a eso me refiero con que se puede optar por la abstinencia igual, pero que pueda realmente tomar decisiones con la información que necesito. La educación sexual integral promueve la responsabilidad, la conversión del consentimiento, entrega información sobre cuidados, abusos, ITS, método de protección, promueve el autoconocimiento, incluyendo lo corporal, y fomenta el disfrute de una sexualidad saludable y placentera, entre muchas otras cosas. Versus estos modelos que rechazan la educación sexual integral desde la ignorancia, desde la prohibición, nos plantean todo lo contrario, un modelo impuesto que no tiene esta mirada dentro de los derechos sexuales, dentro de la mirada de las personas como sujetos de derechos, que no tiene esta mirada, como hablamos un ratito también de esta educación integral, genera el comienzo de prácticas sexuales más tempranas, lo que le decía yo desde los estudios, como que es contradictorio, es paradójico, pero es así, genera menor protección sexual, aumenta riesgos de salud, física, emocional, potencia sentimientos de culpa, orilla a hacer cosas que no se quiere, que ponen en riesgo por presión o placer momentáneo, porque no tengo las habilidades para poder decir que no, porque no tengo las posibilidades de acceder a información que me permitan decidir qué me gusta o qué no, me presiono, me influencio, pongo en riesgo a otras personas y además genera consecuencias en la sexualidad adulta a largo plazo. Entonces, esto, que aquí les puse un poquito la información de este libro que les mencioné, junto con lo que hemos trabajado en Let's Sex, ¿cómo no es argumento suficiente para legislar una ley en nuestro país que tenga que ver con esto? Como, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué somos tan negligentes con nuestra sociedad, nuestros niños, niñas y adolescentes? Como, ¿qué otro argumento necesitamos? Entonces, por eso les digo que tomen una fotito para que lo sigan visibilizando y que ojalá pueda volver a hacerse otro proyecto que avance en nuestro país. Eso. Y para terminar, aquí lo último, como les decía, en 3 semanitas más o menos, 3, 4, va a hacerse este seminario que es muy accesible económicamente. Si ustedes son estudiantes, sale 10.000 pesos y tiene como, este seminario tiene como 20 horas de formación, así que muy, muy accesible. Y va a hablar sobre la niñez y adolescencia trans, desde esta mirada integral también. Estamos trabajando ahí desde la Escuela Transdisciplinaria de Sexualidad, desde la Fundación Renaciendo también, que es una organización que apoya a niños, niñas y familias con personas con una identidad de género trans. Y además con un equipo de la Universidad de Talca, el Centro de Estudios de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Entonces les dejo este dato para que lo busquen porque se nos están acabando los cupos ahora. Si a alguien le interesa, se puede inscribir para el 20 y 21 de noviembre, todo el día, un poco pesado, va a ser pesado, yo sé, pero va a ser muy interesante. Y además, aprovechando que aquí tengo el micrófono, de hacerle difusión a mi equipo también, al EdSex, que es que nosotros tenemos un diplomado. Si en algún momento alguien se quiere formar de forma más profunda también en el ámbito de la sexualidad, ojalá nos considere como una buena red, porque desarrollamos herramientas en el ámbito de poder hacer tanto consejería en sexualidad, como además en educación sexual, desde esta perspectiva de los derechos sexuales, incluyendo la diversidad como un valor y otras cosas. Les pedimos que ojalá, si son estudiantes, estén en un nivel más o menos avanzado, por lo menos tercero o cuarto de la universidad, o que si tienen un activismo, que ya tengan una base. Se pueden integrarse también siendo estudiantes. Entonces, les dejo esas invitaciones por si quieren seguir profundizando en cada uno de estos contenidos. Y no sé si nos quedará tiempo ahora, al menos para saber cómo están. Siento que les bombardeé de información, así que me gustaría escucharles un segundito o leerles si prefieren escribir en el chat para saber si alguien tiene alguna pregunta o algo puntual que quisiera que conversáramos al final de este espacio. Bueno, darte las gracias, Danilo. De verdad ha sido un placer tenerte como expositor. Quedó muy, muy claro y la verdad es que para hacer un barniz general es súper completo. Considerando, bueno, lo mismo que mencionaste al principio, que es que nuestra formación al respecto es prácticamente nula, pese a la importancia que tiene en el ámbito de la salud. Vamos a seguir con preguntas, si es que alguien tiene alguna pregunta. Nelson está levantando la mano. Hola, buenas tardes, Danilo. Gracias por la charla, estuvo re buena. Tenía una pregunta un poco respecto como a lo que hablaste un poquito al final, al final, yo creo que mucha gente o la mayoría de las personas que están acá en este seminario, en esta charla, entendemos que al final la educación sexual integral está súper bien y que es esencial al final como en el desarrollo de los niños y de los adolescentes y etcétera.
pero ¿cómo se convence al resto de la población que no está tan de acuerdo con esto como de eso? Porque al final es necesaria la educación sexual integral y yo creo que todos acá están de acuerdo con lo mismo, pero ¿cómo convencer al resto? Porque al final podemos como que al final podemos decir que en realidad es súper bueno, pero ¿cómo convencer? Que al final es como lo que nos importa y lo que al final provoca cambios, porque podemos estar en nuestra como esfera, pero ¿cómo llevarlo a lugares más amplios y conversar a más gente? Eso. Gracias. Como ustedes también lo han hecho como organización, como ese rol también de rol de cambio. Oye, qué potente tu pregunta. No sé si voy a lograr responderla completamente porque tiene muchas aristas, pero voy a darte al menos una base. Ojalá pueda servir. Gracias. Ya, a ver, por un lado, mucho de esto tiene que ver con derribar mitos. Yo creo que esa es como una de las grandes áreas también de lo que tenemos que hacer. Porque como hablábamos hace un ratito, muchos de los discursos en contra de la educación sexual integral tienen que ver con mentiras, tienen que ver con cosas que no son así. Entonces, en la medida que nosotros también podamos ir visibilizando que esto no tiene que ver con validar la pedofilia o validar espacios que no están de acuerdo con los derechos sexuales, la zoofilia o todo lo que tiene que ver con cosas que no van en esa línea, es fundamental aclarar. La educación sexual integral tiene que estar bajo una base de un piso ético que considere todas las cosas que vimos en esta presentación. O sea, una de las cosas tiene que ver con derribar mitos. Otra cosa importante tiene que ver también con generar esta reflexión sobre también, como conversamos, el adultocentrismo versus esta mirada de entender la niñez y la adolescencia como procesos donde las personas son sujetas de derecho a cualquier momento de la vida. También involucra eh, cuando hacemos actividades en establecimientos educacionales principalmente, ojalá no solo escuchar a las personas directamente que le vamos a hacer un taller, por ejemplo, a las niñas o adolescentes, sino que también hacer intervenciones para las personas adultas, tanto las familias como el equipo del colegio. De hecho, algo que suele suceder de forma bien bonita cuando uno hace una intervención en un colegio, si es que ustedes en algún momento trabajan en algún activismo y quieren hacer un taller o algo similar, es que ojalá partan un poco proponiendo, pero también incluyendo etapas que generan este espacio de escucha, que generan este espacio de, tenemos esta propuesta, pero nos interesa que ustedes nos cuenten en qué están, qué cosa efectivamente les preocupa respecto a este tema para que lo construyamos en conjunto. Y ojalá esos espacios involucren también conversaciones con las personas, por ejemplo, del centro de padres del colegio y también de los educadores, porque esos espacios sirven mucho para sensibilizar en estos temas, derribar mitos y además proponer esta mirada que tiene que ver por sobre todo con el cuidado, el bienestar de sus hijos. Yo creo que, o yo espero, que las familias que están en contra de la ESI son familias que realmente quieren proteger a sus hijos. Son familias que realmente creen que la ESI tiene que ver con riesgos para sus hijos. Entonces, desde ese miedo, toman esta postura más desde el negarla o el prohibirla o espacios de ese tipo, atacarla. Entonces, cuando se dan cuenta que en verdad esto no les va a generar ningún daño a sus hijos, sino que todo lo contrario, les va a dar herramientas, les va a dar un desarrollo más integral, probablemente podamos sensibilizar desde ahí. Ahora, cada una de las etapas que yo te he comentado es bastante como cariñosa, pero también podría pasar que nos encontremos en contextos donde hay miradas mucho más negativas o rígidas respecto a este tema. A mí me ha pasado puntualmente que trabajando en temas, como les decía, en identidad de género, en personas trans, hemos tenido que generar situaciones de denuncia también con los establecimientos educacionales porque no están respetando los derechos sexuales de las personas, no están respetando la identidad de la persona. Entonces aquí ayuda mucho también tener redes a nivel también legal o argumentos legales que planteen por qué es importante. Por ejemplo, yo les decía hace un ratito el tema de la ordenanza 768 que le muestre al colegio que hay un documento que le obliga también a ser respetuoso con la diversidad sexual de su entorno, y así también conocer cuáles son los otros documentos que nos protegen en cuanto a este desarrollo integral.
todo lo que tiene que ver con los documentos del colegio en torno a su manual de convivencia, que se promueve, por ejemplo, mucho de lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión usualmente, o lo que tiene que ver con su proyecto educativo institucional. También conocer eso nos ayuda también a agarrarnos de ahí para decir como, oye, sean coherentes con lo que están planteando. Entonces, algo de esto tiene que ver como con confrontar un poco la coherencia de las instituciones, establecimientos y las personas. Y en algunos casos, cuando ya vemos que evidentemente se están vulnerando los derechos, especialmente de la niñez y adolescencia, también tener la posibilidad de denunciar, si es necesario, porque el no permitir que se protejan todos estos derechos también tiene consecuencias en la salud de las personas y su bienestar. Entonces, la idea no es llegar allá, la idea obviamente es generar espacios de educación y sensibilización mucho antes, pero si nos encontramos en una situación más rígida, también es una opción, entendiendo que es necesario proteger por sobre todo y desde ahí ir de a poquito sensibilizando y educando. Entonces, yo te propondría que aquí lo importante, especialmente en la generación de ustedes, es ir sensibilizando a sus redes, sus familias de a poco, ir derribando todos estos mitos y siendo, ojalá, desde el amor. Yo creo que tiene mucho potencial ese amor, por sobre todo dentro de esa sensibilización, pero también sabiendo que si no funciona y si genera daños, las actitudes de las otras personas también puede ser desde algo un poquito más confrontacional por lo urgente que es hablar de esto y por las consecuencias y el daño que puede tener. No, gracias, de verdad que fue como súper conciso y gracias por la respuesta, como igual me deja como satisfecho, gracias. Súper, gracias Nelson. ¿Hay alguna otra pregunta del público que quieran hacerle a Danilo antes de que cerremos la sesión? Ya estaba muy buena. Pueden escribirla por el chat igual. Los agoté, puede ser. No, es que estuvo muy, muy completo. Entonces, en realidad, como que deja poco margen a preguntas, yo creo. Sí, parece que quedó bien clarito. A lo mejor para cerrar, un poco lo que yo les propondría es que, entendiendo las áreas que son, que me parecen bien diversas, que bueno que también haya gente de ingeniería, que importante que también de esas áreas tengamos una mirada positiva y al menos básica desde nuestras distintas áreas. Es que tengamos presente la importancia del ámbito de la sexualidad de las personas. Independiente del ámbito que yo me desarrolle, independiente de la especialidad que yo tenga, es fundamental poder comprender la importancia que tiene esto en nuestras vidas. Entender que si una persona no tiene una buena conexión con su propia sexualidad, con su propia identidad, le va a impactar en su salud física, le va a impactar en su salud mental, le va a impactar en tener relaciones más o menos saludables con sus vínculos a nivel social, le va a impactar en el desarrollo laboral que va a tener, en su impacto económico, social. Como que evidentemente el área de la sexualidad es fundamental, es transversal como las otras, y que tenemos que darle un énfasis importante. Si ustedes van a atender pacientes en el futuro, es fundamental que puedan indagar también cómo está esa área de la persona. Si necesita ayuda y tener redes. Si yo no tengo los conocimientos para poder abordarlo, al menos decirle, como esto es importante y vamos a generar una red para que tú puedas acceder a esto si lo necesites. Como entender el impacto importante de eso y además que esto es algo que se vive a lo largo de toda la vida. Entonces también tenemos que considerar el proceso de la sexualidad en la niñez y adolescencia, especialmente lo que tiene que ver con esta mirada integral y especialmente lo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad y todas las herramientas que van de la mano. Así que esa yo creo que una de las cosas más importantes que me gustaría con que se quedaran, como la importancia de entender esta área como algo que hay que evaluar y acompañar por sobre todo. Tenía una pregunta más académica, parece. Valentina, si quieres puedes abrir tu micrófono y te escuchamos. Perfecto. Hola. Hola. Bueno, mi consulta, como decía, era mucho más académica y tenía esta consulta de que me llamó mucho la atención el diplomado, porque a mí me llama, como decía, la atención en cuanto a la salud sexual. Y quisiera saber en cuanto al diplomado, ¿me da este grado de ser sexólogo o sexóloga? ¿O es importante quizás después especializarse en un magíster? Esa tenía mis dudas en cuanto a esas diferencias. Súper buena pregunta. En Chile
en este momento la especialización de la sexología es algo que no está regulado. Entonces, yo podría decir, tomé este curso en este momento y soy sexólogo. Y en verdad no hay un colegio de sexólogos que te pueda decir como, no, estás utilizando mal el título, no existe. Es un área súper emergente. Entonces, a nivel oficial, formal, alguien podría utilizar esa etiqueta tomando un curso, un diplomado, un magíster, un doctorado. La propuesta que les tenemos desde mi equipo es que desde el diplomado que les ofrecemos nosotros, uno no alcanza a tener el título de ser sexólogo o sexóloga, porque es un área que requiere una profundidad mucho mayor, que nosotros tenemos un proceso de formación de 9 meses, y es necesario que sea algo mucho más profundo, entendiendo que es una especialización como un poco más cercana al grado de un magíster, de un máster. Entonces, por esa razón, por lo menos en Chile, dentro de nuestra propuesta, les formamos en el equipo que tenemos nosotros, solo como consejeros en sexualidad o educadores, pero sí con una muy buena base, evidentemente. Y la única posibilidad que en este momento está en Chile para poder especializarse en el área es un máster que en este momento está impartiendo la Universidad Autónoma de Chile en conjunto con la Universidad de Almería de España. El programa es de España, pero lo están haciendo aquí en Chile en conjunto con la Universidad Autónoma, como menciona ahí Valentina en el chat, que yo cursé también, o sea, ahora estoy terminando también ese máster. O sea, si alguien se quiere formar en sexología, ojalá lo haga fuera de Chile, porque en este momento acá no hay tantas áreas, pero les voy a adelantar, porque justo hoy día lo conversamos en la reunión de equipo de Let's Sex, por la cual llegué un poquito atrasado acá, y es que queremos hacer un curso de especialización más clínica, que permita ya tener herramientas en esa área. O sea, el diplomado que existe ahora, el que les comenté en la presentación, llega solo a ese nivel. No podríamos decirles sí, son sexólogos con ese nivel, no. Pero con este grado, o sea, no es un grado en verdad, es un curso de especialización mucho más profundo, tenderíamos a que sí lo puedan utilizar por el nivel de conocimiento que van a tener. Pero es un proyecto que todavía no hemos confirmado, así que no sé si el otro año lo vayamos a ejecutar, quizá el subsiguiente, para que estén ahí con la atención. Y sería como una continuación del diplomado que yo les propongo también. Entonces, es un poquito la respuesta mediante el ámbito de la sexología en Chile. Es un área todavía muy emergente, y que cada vez está siendo más necesaria, porque cada vez las personas estamos siendo más conscientes de lo importante de nuestra sexualidad, y por eso están habiendo más consultas, están habiendo más espacios de necesidad de hacer educación sexual, está habiendo más necesidad de investigación. Así que si a alguien le interesa esta área, ojalá lo haga, ojalá se quiera seguir especializando. Eh, y además, o sea, por lo menos desde mi experiencia, las personas que trabajan en sexología que yo conozco y que son como buenos profesionales, que son buenas redes, estamos todos colapsados en este momento. Yo no tengo horas disponibles para atender a nadie más, sin yo colapsar. Así que necesitamos más gente que esté participando al respecto, y gente que tenga esta mirada positiva, que no sea desde la mirada antigua, más patologizante, más negativa. Así que invitados a seguir formándose en esta área, y si quieren hacerlo con nosotros, felices de recibirlos. Súper, muchas gracias Danilo. La verdad es que nos deja súper motivados entre la actividad que hay en unas semanas más, entre el diplomado para quienes van un poco más avanzados en sus carreras respectivas. Y nada, reiterar las gracias. En verdad, yo sé que has estado súper complicado con los tiempos por el ejercer y por el tema de otras jornadas y otros procesos como expositivos para estudiantes, pero te hiciste el tiempo y de verdad muchas, muchas gracias por eso. Estuvo muy buena y bueno, nada que decir. Quedamos encantados. Lo que les iba a decir por último es que a los participantes, aquellos que quieran activar sus cámaras para que tomemos una foto y la podamos publicar en las redes sociales y también etiquetando a Sex. No sé, aquellos que quieran, los esperamos un par de minutos y para tomar una foto. Y recordar algo cortito, que mañana tenemos la segunda parte de estas como charlas respecto a la educación sexual. Así que de misma hora. Misma hora, mismo canal, tenemos la temática de sexualidad y calidad de vida,
y también sexualidad en personas de adultos mayores. Ya, voy a tomar una foto. Ahí se están conectando. Súper. Y súper. Ah, bacán. Muchas gracias a todos los participantes también, a los expositores, y que tengan muy buena semana y vayan a votar. Vayan a votar el domingo. Por este tipo de cosas es muy importante que vayan a votar el domingo, así que eso. Muchas Creo que hay gracias. una pregunta en el chat igual, creo, no sé ¿En si serio? parece. No sé. Oh, ¿verdad? Catalina, Respecto a esta formación, ya. Sí. la formación que hacemos nosotros tiene clases diferenciadas por ciclo vital. Hay una clase de sexualidad en la infancia, la adolescencia, la adultez mayor, y además hay clases de educación sexual que tienen metodologías distintas para cada rango etario. Así que sí, hablamos de eso para que lo consideren. Súper. Ahora sí nos despedimos. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Super, un gusto.